Continuando con nuestro curso, en esta ocasión vamos a exponer qué es la matriz de datos en SPSS. Seguramente todos hemos tenido oportunidad de conocer a la matriz de datos de Excel. Esta es una matriz de datos de Excel. Vienen organizadas en hojas, ¿sí? Usted puede agregar tantas hojas como crea posible. Tiene tanto columnas como filas. Las columnas están en literales, mientras que las filas están en números. Por su parte, la matriz de SPSS tiene dos ventanas fundamentales, una que se llama vista de datos y otra que es la vista de variables. Estas dos vamos a conocer el día de hoy. Acá son solamente unas capturas y yo ya les voy a presentar directamente en el documento. Pero antes quiero señalar qué es una matriz de datos. Es una tabla o una gran tabla en la cual registramos toda nuestra información. Es la que nos hace a nosotros continuar una investigación, incluso cuando tenemos matrices anteriormente ya construidas. Es el lugar en el que se tabula la información, las encuestas, los cuestionarios, las baterías. Incluso es el lugar en el que ustedes pueden convertir información cualitativa en información cuantitativa. Quienes estudian estadística son totalmente partidarios de que toda información correctamente llevada y con mucha creatividad, por supuesto, puede ser transformada a números. Bien, entonces vamos a empezar con una primera parte que implica familiarizarnos con una matriz. Quienes nunca han tenido oportunidad de conocer una matriz, pues les presento en esta ocasión. Esta matriz es una matriz muy común, ¿sí? ¿De qué trata? Por ejemplo, vamos a llenar datos como el ID. ¿Qué es un ID? ID es un dato de identificación, puesto que en la mayoría de ocasiones no podemos preguntar el ID por el número de la cédula, ¿sí? Lo que podemos hacer simplemente es generar nuestro propio código. Algunos suelen poner códigos combinando tanto palabras como números, ¿sí? Para ir organizando los datos. Yo soy partidario de ir a lo más sencillo, porque el ID me permite siempre mantener organizada la información en función de cómo fui ingresando mis datos. Entonces, por ejemplo, he puesto en esta ocasión del 1 al 10. El sexo, como todas las otras variables, vamos a convertirle en un número y vamos a decir que 1 son los hombres, 1 es igual a hombre y 2 es igual a mujer. Y en esta ocasión yo ya me he permitido asimismo ir generando los datos. Yo puedo ir tabulando, en efecto podría poner aquí el 1, sí, acá también podría poner otro 1, acá podría poner un 2 si yo quiero, ¿sí? Todos estos son datos que se van ingresando. Entonces, si ustedes empiezan a tabular una matriz de datos, lo primero que hacen es pensar en el código y en una encuesta. Esta de aquí va a ser una encuesta. Ahora voy a pensar si esta persona es soltera, casada o divorciada, ¿sí? ¿Esta persona qué es? Soltera porque es el número 1 que corresponde a este código. Esta persona tendrá grado, posgrado o doctorado, ¿sí? Entonces tenemos, esta persona tiene doctorado. Esta persona, ¿cuánto tendrá de dinero en su cuenta bancaria? Esta persona tiene $250. Esta misma persona, estoy subiendo los datos de una encuesta, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide esta persona? Esta persona mide en metros 1.72. ¿Cuánto pesa en kilos? En kilos pesa 50 kilos. Pesa 50. Tenemos el IMC. ¿Qué es el IMC? El índice de masa corporal, ¿no es cierto? El índice de masa corporal que responde a una ecuación bastante sencilla, que ustedes pueden incluso verla. En este caso tenemos el peso en kilogramos dividido para la estatura en metros elevado al cuadrado, ¿sí? Que es F4 por F4 para esta situación. Entonces tenemos un IMC de 16.90, ya un nutricionista podría decir que está un poco bajo de peso. Luego me he propuesto hacer un tipo de pregunta que es muy usual
y que suele ser muy manejada en tesis y trabajos de investigación, que es cuando tengo una pregunta con más de una opción. Todas estas de acá en realidad son muy fáciles de ingresar, ¿sí? Si bien su tratamiento no es tan sencillo, son fáciles de tabular. No obstante, esta de aquí, los gustos musicales, se me ocurrió esta de acá, es una cuestión difícil porque no puedo yo imponerle a una persona solamente un gusto musical, como tampoco podría decirle a un médico, a un paciente, cuál es su síntoma. Usted tiene cefalea, ¿qué tiene? Fiebre, pero si alguien tiene cefalea y fiebre, ¿cómo le ingreso en una sola casilla? Necesito dividir en dos partes o en tres o cuantas me sean necesarias a esta variable. Es decir, gustos musicales no podría ponerle en una porque sería forzar a una variable. Entonces, por ejemplo, a esta persona, ¿qué le gustará? A esta persona le gusta el rock, pero podría ser que también le guste el pop, o le guste el reggae, o tal vez le guste música académica, o tal vez otro tipo de música. Algo que me interesa saber aquí es, por ejemplo, cuando suele repetirse esta situación de otro no puede ser una opción. Esta es una de los grandes errores que cometen quienes son primerizos diseñando una encuesta o tabulándola, porque si pusieron otro y no dejaron la opción de que llene este género musical, entonces estamos cometiendo un error, porque estamos agrupando a todas las cosas o a todos los valores. ¿Qué tal si otro es la mayoría? ¿Qué tal si a todo el mundo le gustaba, no sé, la música salsa o tropical? Entonces, en vez de otro, esto se llama tropical, pero estaba el 90%, y poner a la gente le gusta otro en lugar de los gustos que yo le propuse sería un tremendo absurdo. Y estas cosas se dan, créanme que suelen aparecer hasta en tesis de maestría. Entonces, mucho cuidado con esto. Siempre que se hace una encuesta hay que poner otro, pero sí la opción. Entonces, digamos que en esta ocasión sea salsa. Entonces, a esta persona le gusta el rock y la salsa. Veamos cómo hubiese ocurrido en los siguientes tres casos. Miren, todos estos cómo se van llenando, ¿sí? A esta persona podría posiblemente haberle gustado otro género, ¿sí? Entonces, pero no necesariamente, puede ser que una sola vez se repita eso. En cualquier caso, lo que acabamos de ver es una tabulación en Excel. Muchas personas que trabajan con SPSS se sienten más cómodas utilizando la tabulación en Excel para pasarlas luego al SPSS. Sin embargo, esta matriz, que es una matriz agradable de ver y todo eso, no es la matriz que suele ser leída directamente en el SPSS. Para una matriz de SPSS tengo que volver a la idea original con la que fue construida la matriz de Excel. ¿Recuerdan ustedes? Habíamos dicho que únicamente existen columnas y existen filas, pero no existe combinación de filas y columnas. Este principio, si le podemos llamar así, se conserva en el SPSS. Ahora mismo lo vamos a conocer y explicaré las razones. El SPSS suele ya traerles una ventana previamente que a ustedes les lleva el documento con los que estaba trabajando últimamente, o les puede ayudar a convertir inmediatamente esos datos. Por ejemplo, yo estoy trabajando con base de datos en este momento. Ya podría convertirle directamente al SPSS. Sin embargo, puesto que les estoy presentando, empecemos por conocer qué es el SPSS. Como les había señalado, el SPSS tiene dos ventanas principales. Una que se llama vista de datos, que esta es igualita a Excel. Entonces aquí tengo, en vez de literales para las columnas, lo que tengo es variable, 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 porque a estas se les puede dar nombres. Mientras que acá tengo filas, ¿sí? Filas al infinito y variables al infinito. Las variables son las cosas que se mide de cada unidad de investigación de cada sujeto. Entonces, por ejemplo, puede ser el ID. El ID, en este caso, para una sola persona es acá un número, mientras que para otro puede ser otro número. Aquí vienen estos valores, pero no deben ser confundidos con los ID, porque cada vez que vuelvo a ordenar estos datos, ya se vuelven a perder. Entonces siempre tengo que empezar con un ID. Aquí debo escribir el ID y acá las otras variables que estoy utilizando. Bien, puesto que ya conozco que la vista de datos es así de sencilla, me voy a vista de variables. Esto no tiene el Excel,
solamente lo tiene el SPSS, y es aquí donde yo puedo construir ya mis variables. Por ejemplo, había dicho, la primera de ellas es ID. La segunda, ¿qué era? Sexo. ¿Sí? La tercera, ¿qué teníamos? Estado civil, ¿no es cierto? Podemos revisar aquí la cuestión de que era estado civil, grado académico. Sigamos, a ver, pongamos unas pocas más. Estado civil, grado académico. Si a ustedes se les hace fácil trabajar solo con una palabra, es mucho mejor en el nombre. Sin embargo, en ocasiones, algunos tabuladores requieren combinar dos palabras, ¿sí? Por ejemplo, que diga, ¿qué tal si es el estado, el lugar donde vive, y otro es el civil? Entonces, no, tengo que poner el estado civil. Entonces, en esa ocasión, en esa circunstancia, el nombre siempre tiene que estar unido. No hay espacios en el nombre en el SPSS. Entonces pongo estado civil. Puedo poner grado académico. Bien. Acá, cuando hablo de la etiqueta, aquí sí puedo dar espacios. Estado civil, grado académico, etcétera. Siempre que pongo una etiqueta, le estoy poniendo ya el nombre de la tabla, porque el SPSS me va a dar un nombre de cada tabla que yo saque. Entonces, voy a volver a vista de datos y voy a recordar cómo estaban organizados. Vamos a hacer solo una partecita, luego la tarea de esta sesión para los participantes del curso justamente es completar estos datos. Entonces aquí yo tenía estos valores, ¿sí? Ustedes se fijan, tenía el ID. Voy a copiar en este momento y ya lo puedo pegar, puedo pegarle aquí. ¿Sí ven? Acabo de pegarle. O puedo ir escribiendo como va a ser ahora, miren. 1, 1, 2, 2, 2, etcétera. ¿Sí? Puedo hacer de la forma con la que yo me sienta más cómodo y en la manera en la que pueda ahorrar más tiempo. ¿Sí? Estado civil, grado académico. Todos estos nos vamos a copiar. Y fíjense ustedes que con estas tres variables, porque una es ID, ID no puede llamarse variable, con estas tres variables yo ya tengo información. De hecho, alguien podría decir, yo estoy queriendo ver quiénes tienen un mayor grado académico, si los hombres o las mujeres, si los que están casados o los que están solteros. Alguien se lanza esa hipótesis y ya tiene aquí datos. Sin embargo, tengo que recordar que yo tengo estos valores, algunos son numéricos, mientras que otros son puros valores categóricos, es decir, algunos le llaman cualitativos. No soy partidario de llamarles cualitativos porque técnicamente se llaman variables categóricas. Sexo, por ejemplo, 1, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? Hombres, ¿no es cierto? Hombre. 2 significa mujer. Listo. Tal como acabo de hacer, puedo hacer en las otras variables. 1, ¿qué significa? Soltero. 2 significa casado. 3 significa divorciado. Listo. Y si yo me voy otra vez, ya le tengo las etiquetas, puedo irme a vista de datos, ¿sí? Ya puedo empezar a ver que los nombres me empiezan a salir aquí. ¿Sí ven? Puedo cambiar, este no era hombre, entonces era mujer, entonces puedo cambiarle aquí y le convierto en mujer. Todo esto que estoy haciendo en este momento puede ser cambiado. En esta parte, los valores de cada uno de los participantes o de los casos de estudio, como sea, están aquí. Mientras que el tratamiento que le doy a esas variables, sí, el nombre, el tipo de variable, los valores, sí, todos estos están en la parte de vista de variables. Son variables prácticamente. Terminamos con la última para generar una pequeña tabla antes de concluir y presentar la tarea que ustedes van a realizar. Entonces teníamos grado académico, tenemos 1, 2, título de grado, 3, título de posgrado.
Listo, solo teníamos estos. Si alguien ya está desesperado por saber, bueno, ¿y cómo puedo tener ya un dato? Fíjense lo sencillo que es esto, ¿sí? Puedo marcar una columna, acá simplemente me poso con un clic sobre la variable sexo en este caso, doy clic derecho y puedo generar esto que se llama estadísticos descriptivos y ya tengo un resultado. ¿Qué tengo el resultado? La famosa tablita, la más sencilla de todas, sí, que es la frecuencia y el porcentaje. Algunos profesores, algunos investigadores que recién están empezando a realizar sus investigaciones consideran que el SPSS únicamente sirve para generar este tipo de datos que se consideran descriptivos, univariados. Esto, para quienes quieran recordar, está en nuestra sesión del taller anterior, las explicaciones. ¿Por qué? Porque estoy presentando a cada uno de los valores de forma univariada, es decir, variable por variable. Lo mismo puedo hacer para estado civil. Tengo acá ya los valores. Puedo generar para el grado académico, ¿sí? Sé, por ejemplo, que en el grado académico el 50% tienen título de bachiller, el 30% de grado, el 20% de posgrado. Ya alguien podría analizar con eso y ya está solucionado. El SPSS tiene estas ventajas, nos ahorra muchísimo tiempo haciendo esto que haciéndolo con el Excel. Sin embargo, yo les había dicho que algunos tabuladores mucho más expertos y peritos, en lugar de estar pasando como yo acabo de hacer, suelen utilizar una forma bastante práctica. Convierten estos datos que están aquí en una matriz para SPSS. Simplemente pusieron una sola fila para los nombres, la primera fila siempre para los nombres, no combinaron ninguna fila, ninguna columna, y lo que hicieron es poner los valores originales, que nosotros tenemos allá, los tenemos acá. Listo. Entonces lo que voy a hacer es esto, pasarle con un par de clics al SPSS. Tengo el SPSS, me voy a ir a un nuevo, datos, un valor nuevo, me voy a archivo, ahora voy a poner abrir, datos, busco donde guardé aquella información con la que estoy trabajando, a ver, curso Patricio. Cuando llego acá no me va a aparecer el archivo de Excel fácilmente, entonces tengo que irme hasta Excel y es así como me salen ya los valores. Fíjense ustedes, tengo todos, algunos no me copiaron, simplemente los pego en esta parte y ya están. Toda esa matriz enorme que tenía allá la tengo en un par de clics acá. ¿Por qué? Porque tabulé en Excel y la convertí acá. Y en este momento lo único que me quedaría es irle dando nombres a cada uno de estos que están acá, que son más bien valores de cada variable. Por ejemplo, 1 era hombre, 2 era mujer, etcétera. Nuevamente, si yo quiero, puedo entrar también por aquí y ya tengo la primera tabla de datos descriptivos. En nuestra siguiente sesión conoceremos justamente algo de los resultados de cómo hacer el tratamiento de los datos descriptivos. En esta ocasión lo que nos interesaba simplemente era cómo tabular y cómo pasar de Excel a SPSS. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Les parece que todo está claro? Bien, entonces una encuesta fácilmente puede ser convertida a SPSS. Tenemos una pregunta, Paul. Por lo general siempre llegan encuestas que tienen nunca, a veces casi siempre o siempre. Entonces, en ese tratamiento sería de otra forma o le mantenemos igual. Ok, buena pregunta, Paul. Cuando hay ese tipo de preguntas es muy parecido a estado civil, porque estado civil tenemos 3, por ejemplo, o grado académico, tenemos 3, es dentro, no es una pregunta de más de una opción. Las únicas preguntas que son de más de una opción las dividimos y son estas de acá.
porque alguien pudo haber marcado más de una opción. Pero ahora, como Paul me dice, a veces sí es cierto. ¿Qué tal si yo a esta misma le pongo acá? En lugar de ponerle estado civil, vamos a ponerle frecuencia de consumo de cigarrillo, o no sé, pero vamos a ponerle consumo alcohol, que es una de las más comunes. Consumo de... ¿sí? Entonces, que uno me diga, siempre es recomendable que los valores más bajos sean los que equivalen, ¿sí? Entonces uno podría ser, por lo general, el nunca, yo recomiendo ponerle 0, que es un valor también, ¿no es cierto? Vamos a ponerle que 1 sea, por ejemplo, a veces, o puede ser una vez al año, esto ya depende de cómo hayan preguntado. A veces. 2 sería casi siempre. Y 3 siempre. Sí. Ya, pero esto es algo extremadamente subjetivo, porque no sería bueno medir así el alcohol, pero vamos a dejarle por esta ocasión para satisfacer la pregunta. Entonces yo tengo acá la misma, acabo de convertir acá. ¿Sí ven? Tengo acá a veces, casi siempre, siempre. Pero en otras ocasiones, como suelen ser por ejemplo los psicólogos, los médicos, algunos que trabajan en el campo de la educación, ellos utilizan escalas validadas, que son justamente con estos valores. Las escalas validadas son susceptibles de promediar, de conjugar y de sacar muchos otros valores. Entonces eso es una buena pregunta, Paul. Podemos incluso, obviamente lo que hemos hecho acá es algo para abreviar el tiempo, subiendo este valor que se llamaría consumo de alcohol, ¿sí? O sea, aquí tengo esta mujer que consume casi siempre alcohol, ¿no es cierto? Tiene un grado académico, sí, que tiene $800 en la cuenta, sabemos que mide 1,72, que pesa 80 kilos, sabemos que su IMC es de 27, sabemos que le gusta el rock, el pop y nada más, ¿sí? Bueno, en cualquier caso, lo que también quiero indicarles de las matrices de datos es que hay valores que no vienen construidos. Fíjense ustedes estos de aquí que ya están construidos, ¿sí? Ustedes también pueden utilizar de pronto una calculadora, porque esto tiene que ver con las matrices de datos. Entonces, ¿recuerdan ustedes esta calculadora? Yo simplemente le voy a llamarla esta, IMC. Y recuerdan la ecuación del IMC, era peso dividido sería para la estatura, elevada al cuadrado, ¿no es cierto? Que es multiplicar a la estatura por la estatura, ¿sí? Fíjense ustedes, acabo de borrar aquí esta variable de IMC y ahora le voy a poner otra variable de IMC, ¿sí? Ahí mismo, le voy a reemplazar. Y si quiero yo le voy a poner IMC 2, pongamos aquí. Y le pongo aceptar y ahora tengo una nueva variable que se va a llamar IMC2. ¿Recuerdan la que estaba aquí? Era esta de aquí. ¿Sí ven? Simplemente tiene un decimal más, ¿ya? Pero acabo de construir. Puedo construir variables, puedo hacer todo. Esta es una matriz de datos. Lo mejor para quienes, digamos, no quieren familiarizarse con dos softwares es que trabajen directamente en el SPSS. Para quienes quieren dominar únicamente el SPSS, no quieren estar conjugando con otro, es mejor que dominen el SPS, tabulen aquí y hagan toda la información en esta parte. Bien, pues les agradezco su participación, su colaboración, espero seguir contando con su presencia en la siguiente sesión, la sesión número 3. Muchas gracias.